Muchas gracias. Doctor. Doctor, sí, por la Universidad de Salamanca. Doctor en Historia. historia. Sí. Historia argentina, historia... Y yo me he especializado en historia de Tucumán, historia de lo que llamamos los historiadores de historia reciente. Hoy ya esos límites están más borrados en el sentido de que a qué llamamos historia reciente. Es muy contemporáneo todo. Pero es contemporáneo, sí. Nosotros hacemos referencia normalmente a historia reciente a la vieja idea de que para hacer historia uno tenía que dejar pasar una cierta temporalidad para poder adentrarse en el estudio de los procesos históricos con cierta objetividad. Eso fue discutido en las últimas décadas y hoy hay muchos historiadores que hacen una historia reciente, es decir, que no dejan pasar esa cantidad de tiempo recomendada por el viejo positivismo, sino que hacen historia contemporánea, a partir de fuentes que son menos convencionales que las fuentes tradicionales, como ser fuentes orales, fuentes fotográficas, lo que nos permite poder tener una visión quizás más completa de los procesos históricos. Lo anunció la conductora, el cordobazo. Usted escribió mucho sobre prácticamente el tucumanazo y sobre el tema de Bussi. ¿Cuál es su vivencia sobre el cordobazo? Bueno, en realidad yo creo que acá en Tucumán, obviamente el cordobazo ha solapado a otros movimientos de igual magnitud y que no comenzó en Córdoba el proceso que hoy llamamos cordobazo. Siempre decimos nosotros en la historia que la historia es un proceso, ¿no? Que tiene causas y consecuencias. Nosotros en Tucumán tuvimos un primer tucumanazo en los días previos al cordobazo y otras provincias y ciudades también tuvieron procesos similares de lucha obrero-estudiantiles. Quizás arranca con un movimiento de protesta estudiantil en la ciudad de Corrientes, que es violentamente reprimida, donde es asesinado un estudiante de apellido Cabral. Días más tarde, Rosario va a emerger esa lucha obrero-estudiantil, sobre todo estudiantil, en solidaridad con lo que ocurría en Corrientes, donde es asesinado otro estudiante de apellido Bello. Y luego en Tucumán, en los días previos al cordobazo, va a estallar lo que algunos consideramos es el primer tucumanazo, en mayo del 69, del cual hoy se cumplen 56 años. Por la magnitud, por las implicancias que tuvo y por la movilización de lo que supuso la ciudad de Córdoba, el cordobazo quedó emergiendo y solapando quizás a los otros movimientos que no se pueden explicar a partir del cordobazo, pero que tienen ciertos niveles de comparación. Pero tenía algo de cordobazo, que era la participación gremial. Sí, acá también hubo. Recordemos que en agosto del 66, bien producido el golpe de Onganía que derroca al gobierno democrático de Arturo Illia, van a cerrar 11 ingenios azucareros. Todos los pueblos que vivían alrededor de los ingenios azucareros, ingenios que habían sido cerrados, fueron desde el 66 hasta el 69 levantándose, protestando, reclamando por la reapertura de las fuentes de trabajo, etc. En Tucumán tuvimos algunos episodios de levantamientos obreros, acompañados obviamente por la FOTE, una FOTE en ese momento dirigida por Benito Romano, por Leandro Fote, figuras que venían del mundo del trabajo, que van a tener expresiones inclusive en los meses previos al cordobazo. Recuerdo el levantamiento de Villa Quinteros, ¿no? En abril del 69, donde todo el pueblo se levanta en contra de la medida del cierre del ingenio San Ramón. Es decir, que hubo en los años previos y en los meses previos al estallido en Córdoba ese componente. El componente distintivo de Córdoba es que participan obreros clasistas de lo que se conoció como el Citrac-Citram, las fábricas estas automotrices, que tenían un componente clasista y que revelaba en las calles esa conexión entre estudiantes y obreros. Pero en Tucumán también la movilización obrero-estudiantil del 69, de mayo del 69, fue muy importante, donde los estudiantes, por ejemplo, en el centro de la ciudad van a tomar con 30 barricadas el centro de la ciudad. Ahora, ¿es el estudiante? ¿Es una corriente ideológica? ¿Cómo se estudia eso hoy? En realidad no es una corriente ideológica, sino que es la confluencia de una cantidad de sectores. Dentro del movimiento obrero participan distintas extracciones políticas, lo mismo que dentro del movimiento estudiantil, que es muy amplio. En Tucumán el movimiento estudiantil de esos años se circunscribe al comedor universitario,
Recordemos que en esos años la Universidad de Tucumán es la única universidad del norte, entonces muchos estudiantes que vienen de otras provincias vecinas, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, recalan en Tucumán, y el cierre de los comedores universitarios implicaban para esos estudiantes el no poder continuar con sus estudios. Ahí fue muy amplio, hubo radicales, hubo peronistas, hubo socialistas, hubo comunistas, hubo inclusive anarquistas que participaron en una confluencia que cuando uno habla y conversa con militantes de esa época dicen que esa comunión entre obreros y estudiantes se dio estando en las calles, los obreros en Tucumán, en el caso de Tucumán, defendiendo el no cierre de las fábricas azucareras, que implicaba la muerte de muchos pueblos. Claro. Y en el caso de los estudiantes, el reclamo por la no intervención en la universidad, la no implementación de ciertos planes de estudios que venía a implementar o que pretendía implementar la dictadura encabezada por Onganía, luego por Levingston y Lanusse. Entonces fue mucho más complejo en el sentido de poder identificar a un actor. Fueron muchos actores, quizás uno podría decir en términos de clase, que participa la clase obrera y la clase media a partir de los estudiantes. Digamos, no todos podían acceder a la universidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Tucumán para esa época cuenta con 770.000 habitantes y un tercio de la población tiene que emigrar a partir del cierre de los ingenios. Claro. Muchos vienen a confluir en lo que nosotros conocemos el Gran San Miguel de Tucumán y otros van al conurbano, exactamente. Entonces, esa desestructuración social fue generando todo un caldo de cultivo para que emergieran distintos movimientos de protesta. Bueno, ahí ese el conurbano, incluso más se decía que Maradona hubiera sido correntino si no se hubiera ido al conurbano. Y sí, claro. Bueno, ahora, ¿cómo viene? Quiero que me lo muestre, señor director, esta imagen. ¿Cómo viene el tema del antibucismo? Bueno, en realidad ahí tenemos que empalmar, eso siempre digo, el correlato que hay entre la dictadura del 66 y la dictadura del 76, mediada por el operativo Independencia a partir de febrero del 75, operativo que estuvo a cargo, digamos, de un gobierno constitucional, que es el gobierno de María Estela Martínez de Perón, en el cual, con el pretexto de combatir a la subversión, eso es un término que también podemos discutir muchísimo, quienes subvirtieron el orden en la Argentina, donde hubo 6 golpes militares que interrumpieron el proceso constitucional, empezó a aplicarse un sistema represivo que vino a coartar justamente todo el proceso de lucha de los años que le antecedieron, los cordobazos, los tucumanazos, los rosariazos, hubo 2 cordobazos, 2 rosariazos, 3 tucumanazos. Y lo que hizo el golpe del 76 fue profundizar lo que nosotros decimos, para algunos la pacificación, para otros la consolidación de un sistema represivo cuyas huellas llegan hasta el día de hoy, ¿no? En las evidencias que arrojan, por ejemplo, los cuerpos identificados en el Pozo de Vargas. Muchos de los cuerpos identificados en el Pozo de Vargas son o han sido estos dirigentes y militantes obreros estudiantiles que participaron de esos movimientos de los años 60. No sé, como historiador, Bergoglio, cuando era Bergoglio, después cuando fue Papa, él planteaba que había que parar porque lo que comienza en el 55, como la represión y la persecución al peronismo, él la seguía viviendo hasta el momento. E incluso la separación con Macri es cuando le dice a Macri, deje de perseguir el peronismo. Y Macri siguió profundizando su persecución al peronismo. ¿Por qué? Porque él planteaba que esa historia sigue vigente. La historia sigue vigente en tanto podemos observar las consecuencias de lo que implicó acá en Tucumán el cierre de los ingenios y el empobrecimiento generalizado de la población. En el año 66, los pueblos que vivían alrededor de los ingenios y que habían surgido alrededor de los ingenios, cuando uno habla con obreros de esa época... Villa Quintero, ¿no? Villa Quinteros, digamos, los testimonios dicen, bueno, el pueblo vivía alrededor del ingenio, contratistas, transportistas, claro, comerciantes. Bueno, cuando se cierran los ingenios, esos pueblos caen en desgracia. Entonces no es solamente contra el peronismo, sino es contra la clase trabajadora y un sector de la clase media. Acá este libro plantea, yo vi a Bussi fusilando gente. Dice la tapa del libro. A ver si lo podés tomar, señor editor.
ahí ese pedacito? Ese es de un cartel de alguna de las manifestaciones del movimiento de derechos humanos en Tucumán y corresponde a un testimonio de un ex conscripto cuyo testimonio fue a parar a la CONADEP, es decir, son testimonios de la CONADEP. Sí. Después, militantes de derechos humanos recuperan todos esos testimonios y esas declaraciones, de los cuales hay un montón y ya quedó probado a partir de los juicios de lesa humanidad, de la participación de Antonio Domingo Bussi en la etapa previa al golpe y durante el golpe de Estado. ¿Cuál lo ves más duro vos o más, como dicen, más sanguinario, como dice la gente de los derechos humanos, a Vila o a Bussi? Yo creo que tuvieron distintos roles. El rol de Vila fue conducir el operativo Independencia. En diciembre, cuando le entrega el mando a Bussi, Bussi le dice: lo felicito, ha hecho todo el trabajo, no nos queda nada por hacer, la guerrilla está desarticulada, por el pretexto de la lucha contra la guerrilla instalada en los montes tucumanos. En este sentido, creo que es importante destacar que si el mismo ejército admite que el trabajo ya fue realizado, ¿por qué continuaron después con el golpe cívico-eclesiástico-militar? Yo quiero poner ese rótulo, porque implicó la participación civil, implicó la participación de sectores de la Iglesia, vinculados sobre todo al poder, que vino a culminar un proceso represivo que había comenzado la dictadura anterior y que había comenzado, como usted bien mencionaba, el 55 con el bombardeo a la Plaza de Mayo y la proscripción del peronismo. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias, Germán. Gracias a usted. Vamos a una pausa y ya volvemos.